Mis amigos, Dios les bendiga. Muy buenos días en este hermoso día viernes del Señor. Quiero compartir con ustedes, quiero llevarlos a las Santas Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia, para poder compartir uno de los mensajes más hermosos que siempre, Señor, aunque toda la Biblia, los 76 libros, es un mensaje hermoso, todo lo que viene de Dios es hermoso para nuestras vidas. Pero es bueno que nosotros podamos tratar acerca de este tema que es tan interesante. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan, dice en el primer versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En el capítulo 5 nos dice que todo aquel que verdaderamente cree que Cristo, que el Señor Jesús es el Cristo, mejor dicho, es decir, el Mesías prometido, el Dios hecho hombre, que vino a este mundo para morir por nosotros y librarnos del pecado, todo aquel que cree en él, en eso, es hijo de Dios. Es constituido como hijo de Dios porque es nacido de Dios. Ahora bien, en el versículo 18 es interesante que nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Muchas veces las personas creemos que ser o decirnos o creer lo que la religión nos dice, que todos somos hechos hijos de Dios. Vivimos de la forma como nos da la gana y de acuerdo a los corrientes de este mundo. Este mundo es un mundo quebrado, es un mundo que está atiborrado de pecado por donde quiera que se vea. Es un mundo corrupto totalmente, donde nosotros tenemos que vivir y vivimos. Pero el Señor lo dice claramente en sus Escrituras: para ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. La palabra también dice que nosotros vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. Si vivimos muertos en nuestros delitos y pecados, quizás usted pueda pensar que esto es algo irónico, decir que estamos muertos cuando verdaderamente estamos vivos. Es que se refiere a la muerte espiritual. Podemos vivir en la carne, pero espiritualmente estamos muertos porque vivimos apartados de Dios, porque vivimos apartados de lo que es la vida eterna, porque vivimos apartados del poder de Cristo Jesús para darnos a nosotros la vida que necesitamos, la vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros vivimos en esas circunstancias, verdaderamente estamos muertos. El Señor lo dice claramente: es necesario que todo aquel que en Él cree, en el Señor Jesús, le reciba como su Señor y Salvador y le invite a morar en su corazón. Tanto Apocalipsis como el Evangelio de Juan nos revelan estas verdades, en la que nosotros tenemos que hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas. Cuando lo invitamos a morar en nuestro corazón, entonces nosotros estamos teniendo vida. Pasamos de la situación de muertos a vida. Y eso nos hace ver que hemos sido engendrados por Dios. Dios nos engendró, Dios nos ha hecho nacer, Dios nos dio la vida para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y podamos vivir de acuerdo a eso. Ahora, dice lo siguiente: y el mundo no practica el pecado. Cuando somos nacidos de Dios, aborrecemos el pecado. No estamos de acuerdo con el pecado. Y nosotros vivimos ajenos al pecado. Tal vez usted me puede decir: pero es irónico lo que estás diciendo, es absurdo, porque todo el mundo peca, sí. Pero hay dos diferencias tremendas: aquel que peca sin Cristo y aquel que peca teniendo Cristo. El que peca teniendo Cristo tiene verdaderamente aquel abogado que está intercediendo por nosotros ante el Padre en el cielo para limpiarnos de toda maldad. Pero aquel que no tiene a Cristo no tiene quien abogue por él, porque está en manos del enemigo, del maligno, y el maligno lo está destruyendo y lo está llevando a la condenación eterna. La única forma de librarnos de la condenación eterna es tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Y eso es una decisión personal que tenemos que hacer. Algo más que dice el versículo que hemos leído: pues aquel que fue engendrado por Dios, el único que fue engendrado por Dios fue el Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, que Él lo entregó para que pueda venir y morir por nosotros y librarnos del pecado. Dice: el que fue engendrado por Dios, el Señor Jesús, le guarda. Él nos cuida, nos guarda, nos protege.
Y dice, y el maligno no le toca. Cuando el Señor Jesucristo ha tomado posesión de nuestras vidas por la presencia de su Espíritu Santo en nuestro corazón, el maligno no tiene nada que hacer con nosotros, no puede tocarnos, no puede hacernos daño, no nos puede destruir. Pueden venir aflicciones, puede poner tentaciones, pero si nosotros tenemos a Cristo, tenemos el poder para vencer esas tentaciones, para vencer esas aflicciones. Solo con Cristo podemos tener esa victoria. Por eso es importante que hagamos de Cristo el Señor de nuestras vidas y que lo invitamos a morar en nuestros corazones, para de esa manera alcanzar no solamente la bendición de ser protegidos por Él contra el maligno, sino también alcanzar la vida eterna, porque algún día el Señor vendrá a reinar para la eternidad. Oremos. Padre, gracias de todo corazón por esta tu santa palabra y por darnos la posibilidad de ser hechos tus hijos. Ayúdanos a aquellos hermanos, a aquellas personas que no han decidido todavía por ti, que puedan abrir sus corazones y recibirte como su Señor y Salvador. Y aquellos que ya te tenemos, ayúdanos a fortalecernos cada día más, sabiendo que tú estás con nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Te lo pedimos por Jesús de Nazaret. Amén.